Amén. Vamos a hablar de algo que se llama aprendamos a hablar el lenguaje de Dios, ¿cierto? En estos tiempos es donde más tenemos que aprender el lenguaje de Dios, porque somos sus hijos, y si somos sus hijos, nosotros hablamos como Él habla, ¿cierto? Y a veces nosotros no hablamos como los hijos de Dios, no hablamos, no hay una diferencia entre los hijos del mundo y los hijos de Dios, ¿cierto? A veces hablamos igual, nosotros tenemos el mismo lenguaje de ellos y no tenemos nosotros el lenguaje de Dios que debe ser el de cada cristiano. Por eso vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a buscar Marcos 11 del 22 al 23 y Kimberly, por favor, nos ayuda con la lectura. Amén. Gloria a Dios. Marcos 11, 22, 23. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Amén. Amén. Entonces, vemos cómo Jesús en Marcos 11 nos está diciendo cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que dirigirnos, cómo tenemos que hacer para alcanzar un milagro, ¿cierto? Nuestra boca expresa lo que pensamos y lo que sentimos y lo que queremos. Con nuestra boca estamos expresando a toda hora lo que hay aquí en nuestro corazón, aquí en nuestra mente y lo que hay aquí en nuestro corazón, ¿cierto? Lo que sentimos y lo que queremos, pero cada uno de nosotros. Nuestra mente nos dice lo que pensamos, no necesariamente lo que Dios piensa. Entonces, a veces muchas veces nosotros pensamos cosas que no vienen de Dios y prestamos nuestra mente para que todo eso llegue aquí a nuestra mente, a nuestros pensamientos, pero no todo lo que nosotros pensamos viene de Dios, ¿cierto? Y es lo que yo pienso, pero no es lo que Dios piensa. Nuestra voluntad nos dice que lo que queremos y no lo que Dios quiere que nosotros, que Él quiere. Entonces, nosotros no estamos conectados muchas veces con Dios. En el sentido es que a veces tenemos que decirle al Señor que tome el control de nuestra mente, porque nuestra mente tiene que ser la mente de Cristo, porque somos los hijos de Dios. ¿Cómo estamos pensando? ¿Cómo estamos hablando? ¿Hablamos como hablaba Jesús cuando estaba aquí en la tierra? ¿Pensamos como Jesucristo pensaba cuando estaba aquí en la tierra? Por lo menos la palabra dice que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, ni nuestros caminos son los caminos del Señor. Entonces, nuestra voluntad muchas veces no se ajusta a la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces, por eso a nosotros nos cuesta muchas veces cuando vamos a pedir un milagro, a pedir algo, que realmente pase, porque realmente no estamos hablando el lenguaje de Dios, no estamos pensando como piensa Jesús, ¿cierto? Como piensa Dios. Nuestras emociones nos dicen lo que sentimos y no lo que Dios siente. O sea, estamos no estamos unidos muchas veces en Dios, en ser uno con Dios, porque cuando vino Cristo dijo que nosotros éramos uno con Él. Y se debe cumplir esa palabra, que somos uno en Cristo Jesús. Y si somos uno en Cristo Jesús, nuestra mente, nuestros sentimientos y pensamientos deben estar relacionados junto con los pensamientos y sentimientos y la voluntad de Dios. Pero cuando nuestra mente es purificada, podemos hacerlo. Necesitamos purificar nuestra mente para que nosotros podamos sentir, pensar y hablar como Jesucristo pensaría. Puede ser, nuestra mente puede ser entrenada para dar albergue a los pensamientos y los deseos y sentimientos de Dios. Nosotros tenemos que entrenarnos. ¿Y cómo nos entrenamos? A través de la palabra. ¿Cuál era el lenguaje de Dios? ¿Cómo hablaba Jesús, cierto? En su caminar, ¿cómo hablaban los apóstoles después de que Jesús se fueron, cierto? Ese es el lenguaje que nosotros en este momento tenemos que comenzar a hablar, y mucho más en estos tiempos donde se necesitan grandes milagros. El mundo nos está mostrando que esto es un acabose, que ya llegó el fin del mundo, y nosotros sabemos los que estamos en Telellos y estamos hablando del libro de Daniel, hay muchas cosas que el cumplimiento será para cuando la iglesia sea arrebatada. Sí, que de pronto lo que tiene que seguir es el avivamiento, y el avivamiento puede ser
a través de las redes sociales. Nosotros a veces pensamos ¿y qué anhelo es ese? El anhelo de nosotros de estar en la casa del Señor. Yo anhelo verlos nuevamente, yo anhelo estar hablando con ustedes, que me diga mi mamá, oiga, pero vámonos para la casa, usted, ay, bueno, listo. ¿Por qué? Porque yo anhelo eso, anhelo el estar con la gente, yo lo anhelo y yo sé y yo tengo muchas esperanzas de que nosotros podamos hacer una cena de acción de gracias en Navidad y darle gracias a Dios por todo lo que pasó. Yo lo anhelo en el corazón, pero eso es lo que yo anhelo y espero que mis anhelos sean los anhelos de Dios en este momento. Y entonces, mis hermanos queridos, pero si el gran avivamiento viene por redes sociales, gloria a Dios. Sabemos que cuando seamos arrebatados, estaremos allá todos juntos al lado de nuestro Padre Celestial. Porque eso sí, allá no va a haber pandemias, allá no va a haber nada que nos aparte. Todos vamos a estar unidos en una gran cena con nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces tenemos que comenzar a alinearnos, a hablar el lenguaje de Dios, a pensar en como pensaría Jesús. Nos cuesta, mire que a veces le toca a uno que con esta situación, el enemigo viene con cosas a la mente y le toca a uno rechazarlas. No, en el nombre de Jesús, así no pensaría Jesús. La palabra de Dios dice, y nos toca, eso se llama adiestrar la mente, es traer la palabra de Dios a nuestra mente y decir, no es así como el enemigo está diciendo. Eso que estoy pensando no es lo que Dios está colocando en mí, porque Dios es un Dios de fe. Y él dice, tenga fe. Comenzamos a hablar un lenguaje de fe, un lenguaje de creer, de que Dios tiene todo en el control, como decía ahorita Tatiana en la palabra. Tengamos fe de que Dios lo va a hacer, ¿cierto? De que si vamos a ser perseguidos, pues gloria a Dios porque somos perseguidos, porque cuando la iglesia es perseguida es donde la iglesia más se aumenta. Entonces, es eso, es comenzar nosotros a hablar y no tener miedo, porque los hijos de Dios no deben estar en temor. Veamos lo que veamos, nosotros no vemos con los ojos del hombre, vemos con los ojos de Dios y Dios nos dice otra cosa y nosotros no podemos estar atemorizados, nosotros tenemos que estar atemorizados de que un mundo se está perdiendo y nosotros no estamos haciendo nada. Nuestro temor es que estamos dejando que muchas almas vayan al infierno. En estos momentos tenemos que orar para que muchos milagros se hallan allí y milagros en las clínicas. No quiere decir esos milagros que es que toda la gente se vaya a sanar. Milagros son que la gente que se está muriendo se vaya con el Señor, que allí en ese momento el Señor les dé la oportunidad. Y nosotros, Señor, Espíritu Santo, entra tú, háblale, porque mira, mucha gente ha escuchado palabra de Dios, a la gente se le ha predicado, es que la gente rechaza a Dios, pero nosotros podemos orar para que esas palabras sembradas en cada corazón, en cada persona que está allí, esas almas no se pierdan. Son los grandes milagros que pueden suceder en estos tiempos, mis hermanos queridos, que a veces pensamos que los milagros es solamente que la gente se levante de las camas, pero milagros son que la gente se salve y se vaya para el cielo con el Señor, que pueda disfrutar cuando todos vayamos al cielo, disfrutar de ese cielo. Ese debe ser nuestro anhelo y decirle, Dios mío, usa a los médicos, usa a las enfermeras, usa a todos los que están allí alrededor de ellos para que le hablen de ti, Señor, porque Dios lo puede hacer. Entonces es la forma de comenzar a cambiar nuestra mentalidad, nuestra forma de hablar, ¿cierto? Generalmente, ¿qué hacemos cuando tenemos la montaña de nuestros problemas al frente? Generalmente tenemos montañas en nuestra vida y hablamos acerca de ella, ¿cierto? Nosotros a veces, no tenemos a veces nos falta cuando yo sé que no es pastora, usted no sabe lo que yo sí sé, lo que es estar pasando por situaciones difíciles, que usted ora y parece que los cielos se volvieron de bronce y usted no ve la respuesta, pero usted dice, ahí estoy y sé que la voy a recibir y la recibimos. No la recibimos así como nosotros queremos en el mismo momento, pero Dios llega. Entonces, generalmente, ¿cuánto tenemos que luchar para destruir esa montaña? ¿Qué le estamos diciendo a esa montaña de los problemas? Pero lo que Dios nos instruye es que hablemos a esa montaña tal como lo hizo Jesús, según lo podemos ver en este mensaje de las Escrituras, ¿cierto? Y el Señor le habló a la montaña y le dijo allí a sus apóstoles, estaba enseñando a sus apóstoles, diciéndole, respondió Jesús y les dijo, tened fe en Dios,
porque es cierto os digo que cualquiera que le dijere a este monte, o sea, ¿cómo le estamos hablando a la montaña de los problemas, al monte de problemas que tenemos al frente? Pastora, tengo necesidades, tengo deudas, no tengo trabajo. ¿Cómo le estamos hablando? Tengo problemas familiares, tengo problemas y problemas en el trabajo. Tengo, ¿cuántas? Esas son las montañas que el Señor le está diciendo, ¿cómo le estamos hablando a esa montaña? Entonces, dice que tenemos que hablarle a la montaña. Eso lo dice la palabra, no es una locura. Jesús lo estaba enseñando. Háblale a ese monte. Dígale a ese monte que se quite. Pero nosotros, ¿cuántas veces nosotros nos acercamos a esa montaña y le estamos diciendo, montaña, estoy triste? Me tienes abatido, me tienes golpeado, montaña. Y estamos alimentando esa montaña con nuestras quejas, ¿cierto? En vez de pararnos como hijos de Dios y decirle, no, montaña, usted se va en el nombre de Jesús. Montaña de enfermedad se va. Yo no puedo alimentar mi enfermedad. Yo siempre me declaro sana. Yo sé que yo estoy sana, que yo ya no tengo problemas de vesícula. Me han llamado 3 veces y yo he dicho no puedo ir porque en ese momento no podemos ir a las clínicas. No tengo quien vaya conmigo porque mi mamá no puede salir conmigo. Entonces yo no he ido. Pero yo le digo, Señor, yo soy sana. Yo le he dicho el problema ese, yo le hablo a eso. Estoy sana en el nombre de Jesús. Se va, sale de mi cuerpo. No lo quiero en el nombre de Jesús. Se va. Entonces, ¿cómo le estamos hablando? No me pongo a decir, ay, no, ahora ¿qué puedo hacer? No puedo comer nada. No, yo como normal. ¿Sí? Me cuido, pero yo como normal. No dejo de comer. Porque entonces yo le estoy hablando a la montaña, que sí, montaña, usted me está ganando. Cuando tenemos, ¿cómo le estamos hablando a la montaña de los problemas que tenemos? No hay deudas, no tenemos deudas, ¿ahora qué hacemos? No, digámosle a la montaña de deudas, se va en el nombre de Jesús. Yo soy más que vencedor en Cristo Jesús y yo tengo el Dios que tiene allá en el cielo, los bancos están repletos para mí. Es hablarle a esa montaña, porque dice tener fe y creer, dice la palabra. Cuando Jesús dijo que debemos hablar es por fe a nuestra montaña, ordenándole que se quite y lo arroje a la mar. Tenemos autoridad porque el Señor nos la dio. El lenguaje de Dios no es que nos quejemos con la montaña. Yo les digo siempre, cada vez que nosotros tenemos un problema, uno se queja, se da látigo y lo que estamos haciendo es dándole más fuerza a esa montaña. Pero si usted y yo le hablamos a la montaña, le hablamos, no vemos, le seguimos hablando, tiene que irse en el nombre de Jesús. Se tiene que ir. El Señor hizo una declaración radical. Y vale la pena estudiarla en este momento. Dice, en primero, ¿qué le decimos a la montaña de nuestra vida? Es obvio que no pronunciamos a nuestra voluntad, nuestros deseos a esa montaña, ¿cierto? ¿Cuántos, como le estaba diciendo, cómo le pronuncio mis deseos y la voluntad de esa montaña? Yo tengo que decirle, mi deseo es, ¿cuál es? Que se caiga montaña, que me sane, que yo pueda pagar las deudas, porque tengo un Dios que tiene toda la plata del cielo. Eso le corresponde y la del mundo le corresponde. Dios puede mover sus fichas como quiera porque Él es el dueño de todo. ¿Cómo? Le estoy hablando, ¿cierto? Si tenemos que hablar conforme a la voluntad de Dios y sus palabras y su voluntad, vamos a leer Lucas 4. Lucas 4, bueno, Kimberly sabe. ¿Cómo le habló el Señor a Lucas 4, 1, 5. Ajá. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Amén. Vemos cómo Satanás quiso tentarle al Señor. Yo creo que eso no lo sabemos al derecho del revés. Pero algo que nosotros tenemos que aprender es cómo el Señor le habló a Satanás. Cada montaña de problemas es Satanás que lo envía, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Pero por qué Dios lo permite? Porque Dios quiere que usted y yo miremos cómo está nuestra fe.
Si estamos creyendo, realmente la palabra de Dios la estamos cumpliendo en nuestra vida, realmente estamos leyendo la palabra. Miren, nosotros no podemos ir a la guerra, ir a las batallas, porque la guerra ya la ganó Jesucristo, a las batallas espirituales con Jesús si yo no sé palabra. Jesús se pudo defender con la palabra. Y cuando Jesús fue al desierto, le respondió cada tentación con la palabra de Dios repetitivamente. Dijo, escrito está. Y citó cada escritura que encontraba, contrarrestaba la mentira y el engaño del diablo. El diablo siempre quiere, mire, él le dijo muchas cosas al Señor. Ay, es que si bajan los ángeles del cielo, sí bajan los ángeles del cielo. Pero él lo que quería era tentar a Jesús. Pero Jesús le contestó con palabra. ¿Y cómo tenemos nosotros que hablarle a la montaña de nuestros problemas? ¿Cómo le hablamos cuando tenemos una montaña de enfermedades? La palabra está donde Jesús dice que Él se llevó todas sus enfermedades en la cruz del Calvario. En la palabra están muchos, pero muchísimos milagros que el Señor hacía. Sanaba a los enfermos, al Señor ninguna enfermedad le quedaba grande, ¿cierto? Entonces, ¿por qué yo no me tomo esa palabra de decirle montaña? Jesucristo vino a esta tierra a sanar, hacer grandes milagros, y ¿por qué el Señor no me va a poder sanar? Ay, no, que el Señor solamente me sana de los dolores de cabeza, de las gripas. No, el Señor no sana. Si usted le hace falta una pierna, Dios se la puede dar. Si usted tiene un cáncer, el Señor lo puede sanar. Nosotros no podemos, que cada vez que estemos enfermos, nosotros tenemos que así nos esté, que la cabeza nos esté explotando, diga, yo soy sana en el nombre de Jesús porque el Señor hizo. Recordémosle al enemigo a qué vino Jesucristo a esta tierra. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, eso es hablar con la palabra. Eso es decirle al enemigo, usted no puede conmigo porque yo soy la hija de Dios, yo soy el hijo de Dios, y usted no va a venir a robarme las bendiciones, no va a venir. Y es cuando usted y yo le hablamos con la palabra. Nosotros no somos, o sea, como la palabra del domingo pasado, nosotros no somos perrillos, somos los hijos de Dios. Nosotros no somos la cananea que tenía que esperar que cayera las migajas de la mesa para tener un milagro. Nosotros no, nosotros somos los hijos de Dios, pero a veces parecemos la cananea y no parecemos los hijos de Dios, que tenemos que cogernos y decirle, Dios, yo soy tu hija y tu palabra dice. Y decirle al enemigo, yo soy la hija de Dios, usted conmigo no puede, usted se mete conmigo y se mete con Dios porque la palabra lo dice. La palabra lo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién podrá contra mí si yo tengo a mi Padre Celestial? O sea que el enemigo gana la ventaja en nuestra vida porque nosotros le damos cabida, nosotros le damos la autoridad. Pero si usted y yo nos paramos como hizo Jesús, mire, Jesús lo hizo, el hijo de Satanás, mire, escrito está. Usted conmigo aquí no venga a dárselas. Porque yo soy el hijo de Dios. Usted fue el que fue lanzado del cielo, pero yo soy el hijo de Dios y yo represento a Jesús, a Dios aquí en la tierra. Usted a mí no me va a venir a engañar como engañó a todos los ángeles del cielo. Nosotros tendemos a probar, ¿cierto? Tendemos a probar. Todo es así, vamos a probar si es cierto. ¿Cómo nos acercamos nosotros a Dios para pedir un milagro? A veces escucha uno, ¿será que el Señor me lo va a hacer? El Señor me lo hace. Yo cada vez que oro por alguien, yo me acuerdo que Jesús, cuando la gente se le acercaba y le decía, Jesús, tú me puedes sanar, y el Señor nunca le dijo que no. A veces con la mujer cananea pues la probó, pero él siempre lo hacía, o sea, nunca se le pasó un milagro. Cuando la gente se le acercaba, ¿y por qué no ahora? Somos sus hijos y que predicamos su palabra y que queremos vivir como Él vive aquí en la tierra, luchamos para hacerlo. ¿Por qué no creer que Él lo puede hacer? Que Él, cualquier milagro de sanidad, cualquier milagro de finanzas, cualquier milagro Dios lo puede hacer. Dios no es que tenga, este milagro sí lo puede hacer y este no. Entre más difícil sea el milagro, más se glorifica al Señor. Y eso es lo que tenemos que entender. ¿Cómo nos acercamos? Entonces, hacemos lo mismo durante tiempo y no vemos el resultado. Y cesamos de hablar de la palabra de Dios a nuestros problemas, ¿cierto? Y comenzamos otra vez lo que sentimos. O sea, Dios no me dio el milagro hoy, no me lo dio mañana, no me lo dio. Pero comenzamos cuando llega un momento, me cansé.
No, pastora, ya no sigo orando, por eso me cansé. Yo no me puedo cansar de orar. Y comenzamos a hablarle, otra vez comenzamos a alimentar esa montaña de nuestro problema. Comenzamos nuevamente a meter sentimientos, a flagelarnos, ¿cierto? Dejamos de hablar como hablarían los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nos cansamos. Porque no queremos que las cosas no sean así. Mire, hay milagros que yo he visto que uno apenas ha terminado de orar cuando ya el Señor lo está haciendo. Pero en esta vida de cristiana, que ya tengo como 28 años de ser cristiana, yo he visto que a veces el Señor me responde rápido y a veces se demora en responder. Y qué duro es decir y todas las veces acercarle, Señor, tú dijiste en tu palabra, y así uno tiene que con lágrimas decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué le salen a uno lágrimas? Porque está sacando fuerzas donde no las tiene. Porque está sacando fuerzas para declararle a esa montaña, no me importa lo que no vea, lo que lo estoy viendo. Yo creo lo que Dios está diciendo y lo que dice en su palabra. Yo sé que yo voy a recibir la respuesta y sigo dándole, ¿cierto? Y no puedo volver nuevamente a flagelarme y a llenar, mire, todo lo que nosotros hemos roto de esa montaña para un momento y comenzar otra vez a ponerle cemento y arena para que la montaña no se caiga con nuestras quejas y problemas. Dice que quien procura partir una piedra tendrá que golpearla con una herramienta hasta 99 veces. Vaya, coja usted una herramienta y dele a la piedra, dele hasta 99 veces. Y quizás aún no tenga ninguna evidencia de que usted, cada golpe que usted le está dando a la piedra está afectando a la piedra. Hasta que llegue a 100. De pronto, en los 100 tampoco se caiga. Pero cada vez que usted golpea, ¿cierto? Esa piedra dentro de ella, aunque nosotros no veamos, esa piedra está sufriendo. Usted comienza y le da una piedra y le da, y cada vez, y dele, hasta que se rompe por dentro y después usted la ve que se rompe completamente, ¿cierto? Entonces usted le está dando, ay no, esa piedra es muy fuerte, esa piedra, pero hermano, usted no sabe lo que Dios está haciendo dentro. Tengo que tener fe de que esa piedra se está rompiendo dentro de ella, que cada golpe que yo le doy, algo le está sucediendo a esa piedra adentro. Y así es como es nuestra montaña. Si quiere, háganlo a ver si se le rompe la piedra y me dicen si funcionó o no funcionó. Pero es el tiempo de que usted y yo, cada vez que yo declaro, se va a romper, creyendo que se va a romper. Que cada vez que yo le hablo a esa montaña, a ese problema, se va a romper. Algo está sucediendo. Cada vez se acerca más mi milagro. Si nosotros pensáramos eso, las cosas serían diferentes. Me estoy preparando para el milagro. Me estoy preparando para la respuesta. Me estoy preparando. Entonces, la persistencia es vital para lograr la victoria. Debemos establecer qué es en lo que creemos y aferrarnos a ella hasta ver el resultado. Eso es lo que Dios quiere, mis hermanos. Ser perseverantes. Cada martillazo de la piedra es una perseverancia. Es creer por fe y no por vista. Y es lo que nosotros, el enemigo, nos trabaja, Dios mío. Todo lo queremos ver visualmente. Pero es que nosotros no vemos por fe. Nos gusta ver las cosas, palparlas. Pero nosotros parecemos a Tomás. Hasta que no vio a Jesús y metió su mano en la llaga, no le creyeron. ¿Por qué nosotros, cuando usted y yo no creemos, le estamos diciendo a Jesús, usted no es el Dios que yo creo, porque usted es muy débil, usted no tiene el poder para hacerlo? Ay, pastora, yo no digo eso, pero con nuestras acciones lo estamos diciendo, mis hermanos queridos. Dice que la obediencia y el perdón son tan importantes como la fe y la perseverancia. Miremos a ver si es que nosotros no hemos roto esa montaña, porque allí hay desobediencia y hay falta de perdón. Pastora, sí, miremos a ver, tenemos que mirar qué es lo que está pasando. No es Dios, debe ser nosotros, ¿cierto? O Dios que nos está probando, pero la prueba no dura toda la vida, le aseguro que no. Y si usted lleva años en lo mismo y no pasa nada, o es porque usted comienza a romper la montaña y le da cincelazos y le da, y después cuando ya se cansa, usted va y lo que, ay no, ya esa montaña no se cayó, entonces hago cemento y arena y comienzo y la remiendo de nuevo.
es eso. Entonces, el problema no es Dios, el problema soy yo. Entonces, que la obediencia y el perdón son tan importantes como la fe y la persistencia. Vamos a ver Marcos 11, 24, 26. Kim, porfa. Marcos 11, 24 al 26 dice: Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén. Para estar seguros de que somos equilibrados con relación a esta enseñanza, primeramente, es decir, hablar de la palabra de Dios. ¿Cómo llevar el poder que es absoluto y necesario para esa victoria? Que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que tiene el poder para darnos la victoria. Sin embargo, eso no es suficiente. Dice que la obediencia es igualmente importante. Si alguna persona piensa que puede vivir en desobediencia y aún así hablar la palabra de Dios a la montaña, no va a suceder nada. No va a suceder. Si nosotros tenemos falta de obediencia a Dios, queremos estar en Dios, pero estar afuera, hermanos queridos, no vamos a ser unos cristianos, entre comillas, cristianos derrotados, porque el verdadero cristiano no es derrotado. Pero si nosotros no andamos en obediencia a la palabra de Dios, si nosotros andamos como queremos y no como Dios quiere, mis hermanos, estamos viviendo en desobediencia. Si no pensamos, si no actuamos, si no hacemos lo que Dios dice, estamos en desobediencia. Si usted no lee la palabra y usted está en desobediencia porque usted no conoce lo que Dios quiere. Y a veces estamos pidiendo cosas que bíblicamente están mal, ¿cierto? Bíblicamente, Señor, es que me gusta el esposo y la esposa de la vecina, Señor, que se separen. La palabra de Dios no dice eso. No dice eso, no, porque es como hay que leerla. ¿Cierto? A veces vamos y le decimos a Dios cosas por Dios que ni siquiera se están en la palabra, ¿cierto? Porque dice que orar como conviene no sabemos, pero ¿cómo el Espíritu Santo nos va a revelar que lo que estemos pidiendo sea conforme a Dios si leemos la palabra de Dios? Si usted no lee la palabra de Dios, mis hermanos, qué pena, pero ahí estamos en desobediencia porque estamos pidiendo cosas que Dios no nos la daría, ¿cierto? Y tenemos que andar conforme a la voluntad de Dios para obtener un resultado. Tristemente se verá frustrado tal como lo enseña Jesús en este pasaje de Marcos 22, 26. Entonces, debe ser como si diera como dice la palabra. El versículo 22, Jesús es enfático que constantemente debemos tener fe. En el 22 ahí dice que cuando estéis orando, el 22, qué pena. Dice, respondió Jesús y les dijo, tened fe en Dios. Tener fe en Dios. El 22 nos dice eso. ¿Tenemos fe en Dios? ¿Realmente creemos que Dios lo puede hacer? ¿Realmente creemos que todo lo que el Señor nos escribió aquí en esta palabra, Él lo va a cumplir? Tener fe en Dios, ¿cierto? El 23 habla de liberar la fe. Entonces, ¿cómo liberamos la fe? Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échalo a la mar, y no dudar en su corazón, sino creyere de que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Entonces, tengo que, yo Señor, yo le creo, Padre Santo, pero actúe, comience a hablar por fe, ¿cierto? Comencemos a hablar con fe, como dice la palabra, Señor, tu palabra le dice que si yo le digo a esta montaña, quítese, se va a quitar. Señor, yo tengo la fe de que todo lo que está escrito allí, tú lo cumples, Padre Celestial. Entonces, hay que hablarle a la montaña. El 24 menciona la oración. Dice, por tanto, os digo que todo lo que pidas orando y créelo, recibirás y os vendrá. O sea, yo tengo que ir a Dios, tengo que orar, tengo que tener una comunión con Dios. Usted no puede pretender que el Señor le ayude a derribar la montaña si usted no va al secreto con Dios. Si a veces con los problemas que tenemos, no, imposible, pastora. Con este problema que yo tengo, yo no soy capaz de orar.
Y yo les digo, alaben. Porque orar también se puede con alabanza. Porque cuando usted comienza a alabar y usted está muy triste, y eso rompe muchas cosas. Porque el enemigo quiere que usted y yo no nos acerquemos a Dios. Quiere que usted y yo no lo busquemos, que pasemos un día completo sin acercarnos a Él. Y si usted no se acerca este día, mañana menos se acerca. Cada día se va a alejar más. Y por eso se vive en derrota y no vemos los milagros de Dios. ¿Cierto? Es importante ir orando, creyéndole a Dios que el Dios lo va a hacer. El versículo 25, Dios demanda perdonar, ¿cierto? El Señor en el 25, y cuando estéis orando, perdona si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Como decíamos cuando hablamos del perdón, yo perdono por mí, yo no perdono porque la otra persona se lo merezca o no se lo merezca. Yo perdono porque yo no quiero arrastrar esa maleta de falta de perdón, mientras la otra persona que yo odio ni siquiera se da cuenta que yo odio. Y yo estoy cargando esa maleta en mi espalda. Es tiempo de perdonar. Yo perdono, y ese perdonar es perdono. Perdono por mí y comienzo a ver la persona como la vería Jesucristo. Yo perdono porque yo necesito que el Señor destruya esa barrera, esa montaña. Mis hermanos, ¿será que nosotros estamos todavía ahí arrastrando esa montaña al frente, y detrás está esa montaña, está la bendición, pero no hemos podido, ni nosotros le hablamos y le estamos hablando y la montaña no se va? ¿No será que hay falta de perdón? Porque dice que el perdón obstruye la oración entre Dios y el hombre. Si usted tiene falta de perdón, no va a pasar su oración al cielo, no va a pasar. ¿Quién se merece que lo perdonamos? Nadie, pero nosotros no nos merecíamos que nos perdonara y Dios nos perdonó. Pastora, usted no sabe lo que me han hecho. No, pero Dios sí lo sabe. Y Dios le está diciendo, suelta esa maleta, porque es que yo le quiero bendecir. Cuando usted no perdona, está diciéndole a Dios, mire, Señor, quédese ahí quietico, porque yo voy a hacer venganza por mi vida. Tranquilo, usted no me ayude. Y eso no es lo que dice la palabra. La señora y el Señor dice que Él pelea por nosotros, ¿cierto? Quédese callado, que Dios es el que pelea con nuestros enemigos, no nosotros, ¿cierto? Entonces, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Quién es el que puede hacer justicia en nosotros? Solo Dios, no nosotros. Y sí, porque a veces cogemos la justicia en nuestras manos, estamos haciendo que esa montaña de problemas siga ahí al frente. Pues entonces mirémonos si es que tenemos falta de perdón con alguien. Si es que alguien nos dañó la vida, perdonémoslo, porque Dios puede restaurar nuestra vida. Si alguien nos quitó algo, perdónalo, porque todo lo que nos han quitado nos lo volverán 7 veces cada vez que perdonamos. Si nosotros no perdonamos las fallas a las de gente, nuestro Padre Celestial tampoco nos perdonará nuestras faltas y ofensas que le hacemos. Uy, pastora, sí, yo perdono y Dios me perdona, pero si yo no perdono, Dios no me puede perdonar y tengo esa montaña ahí al frente. Es tiempo, hagamos un examen, a ver si todavía, un examen de nuestra conciencia, si todavía hay resentimiento por algo. Pastora, pero yo ya perdoné, pero pasemos a todos esos, a ver si por ahí se quedó. Cuando nosotros perdonamos es como cuando limpiamos la casa, pero a veces la casa nos queda mal, por ahí nos queda una basurita en los rincones. Miremos a ver si todavía hay basuritas en los rincones que no permite que realmente nosotros tengamos ese milagro que tenemos, porque Dios no puede responderlo porque hay falta de perdón. Y esa montaña sigue ahí, cada día se crece más y cada día, ¿por qué? Porque nosotros no estamos hablando el lenguaje de Dios. No hay poder. Es inútil hablarle a una montaña si nuestro corazón no ha perdonado, lo cual es un problema generalizado entre los hijos de Dios. No deberían los hijos de Dios tener falta de perdón, porque Jesús, mire, cada vez que a mí me hacen algo, yo me acuerdo de Jesús, cuando lo estaban latigando. Bueno, lo que presentan, pero me imagino lo que te dice la palabra. Jesús nunca miró con odio a los soldados que lo estaban golpeando. Jesús lo miraba con ojos de amor. Y yo me imagino cada golpe que le daban a Dios, que a Jesús le dieron. No era cualquier golpe. Jesús estaba sufriendo dentro porque él en ese momento era humano. Pero él miraba a sus enemigos
con una tristeza, pero diciéndole, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ellos ahí dándole, y el Señor los miraba con ojos de misericordia. Nunca los miró ni con ojos de odio, nunca llegó y ni siquiera es por su mente pensó, yo llamo a esos ángeles con guerreros dotados con armadura y espada de fuego para que vengan y acaben con todos esos soldados. Y si usted lee la historia, aunque no están muchas cosas en la Biblia, pero si usted lee un poquito la historia del pueblo judío, muchos de esos soldados se convirtieron a Cristo. Muchos de esos soldados quedaron, ¿cómo se dice? Esa mirada, esa forma de Jesús en su corazón, que ellos comenzaron a seguirlo. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿A cuántos de nosotros nos han dado ese latigazo que le dieron a Jesús? Y que no fueron 1 ni 2, ¿cierto? Fueron 39. ¿Cuántos nos ha tocado? Nadie. Y Jesús no lo hizo. Ay, pero era Dios, pero estaba en la humanidad. Él le dolió, ¿cierto? Entonces, hay que perdonar, como hijos de Dios, no podemos darnos ese lujo de tener falta de perdón en nuestro corazón. Miremos nuestros enemigos como los miraría Jesús. Y tendremos la respuesta de esa montaña que parece tan grande, pero no es tan grande, porque si la peleamos con Jesús, es diferente, porque Él es el Todopoderoso. Muchas personas han aceptado a Cristo como Señor y su Salvador y se engañan, pues no tiene el principio del perdón. Entonces, ¿de qué nos sirve si no podemos experimentar la bendición de Dios? Porque no somos obedientes, porque no perdonamos. Y la obediencia es el tema central de la Biblia. En la Biblia el Señor nos dice, obedezcan. Obedezcan. ¿Por qué tanto? Porque a nosotros nos cuesta obedecer. De verdad que sí, a nosotros nos cuesta obedecer. Somos muy desobedientes. Pero entonces tenemos que comenzar. No, eso se trabaja. No, yo lo voy a hacer. No lo siento. No importa, yo lo hago. ¿Cierto? Pero obedezco. El perdón yo no lo siento, pero yo lo hago porque Dios me dijo y como Él lo dijo, yo lo hago. El resultado lo veo después. Tengo paz en mi corazón y comienzo a ver las bendiciones. Pero para muchos de nosotros es un lío debido a la desobediencia. Ay, pastora, sí, es verdad, hermanos queridos, no obedecemos a los papás, no obedecemos a nadie, es que nos cuesta. Hoy vemos tanta gente desobedeciendo y uno le da tristeza, uno dice, como por qué el gobierno tiene que protegernos a nosotros y pues, a dejarlos a ver, pero el problema es que matan a otros, no se matan solos. No, eso que cogieron a yo no sé cuántos en una rumba de 1000, ¿qué necesidad? O sea, ¿por qué necesidad tiene de irse a consumir droga, alcohol y por ahí encerrarse en unas fiestas? O sea, el mundo está lleno de rebeldía y lo más tristeza es que la iglesia también, porque la iglesia a veces no obedece. ¿Sabe por qué no obedecemos? Porque no leemos la palabra. Nos cuesta y queremos hacer las cosas a nuestra manera, no a la manera de Dios. Pero Señor, no, es a la manera de Cristo. Y cuando nosotros hacemos a la manera de Cristo, estamos hablando el lenguaje de Dios, ¿cierto? Y el Señor siempre nos habla de obediencia. Y la única forma de liberarnos del pecado, de la falta de perdón y de la desobediencia es el arrepentimiento, un arrepentimiento genuino que destruya todo eso para que nuestra montaña de problemas se caiga, ¿cierto? Es comenzar a obedecer a Dios. Es el arrepentimiento, no es remordimiento, es arrepentimiento. Yo me arrepiento y me aparto y no sigo actuando lo mismo. No pasemos por alto los sí y las condiciones de Dios, pero, sí, pero. En la palabra de Dios el Señor nos dice que nos va a bendecir, pero, ¿cierto? Vamos a leer Deuteronomio 28, 1, 12. Y vamos a observar que muchas veces no tenemos la bendición porque no somos obedientes. Kimberly, Deuteronomio 28, 1, 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas esas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Amén. Entonces el Señor nos dio una promesa ahí. Pero el Señor dice, si oyeres, si pusieres por obra, o sea,
Tenemos que obedecer. ¿Quieres ser bendecido? Mire, el Señor te va a dar todo esto. El Señor dice, mire, esto es lo que yo te voy a dar, pero necesito que pongas por obra todo lo que yo te mandé y sigas mis mandamientos. Y a veces nosotros nos cuesta, sí, pero nos queda el pero. O sea, Dios no nos va a dar nada si nosotros no somos obedientes, si no seguimos sus preceptos. No es como nosotros querramos. Ay, es que Dios es bondadoso. Y siempre hablamos algo de que yo siempre le digo que Mire, vayan la con eso. Ah, mire, es gruesa, ¿no? Es gruesa porque venden delgada y gruesa. Gloria a Dios. Esto, ¿sí yo quién ama? Esto, por Dios. Vemos que el Señor nunca en Deuteronomio nos estaba diciendo, o sea, no podemos pretender nosotros ir y hacer la voluntad de nuestra y pretender que Dios lo va a hacer. Que la voluntad permisiva, sí, pero la permisiva nos lleva siempre a lo malo, porque Dios lo permitió, no quiere decir que Dios va a guardarnos, ¿cierto? El problema que tenemos es que si yo no hago la voluntad perfecta de Dios, Dios no puede apoyarnos, ¿cierto? La voluntad permisiva es sin Dios, pero la voluntad perfecta es con Dios, ¿sí? Entonces, hablemosle a la montaña. Vemos que Dios es fiel. Vamos a ver esto en 1 Corintios 1, del 9 al 10. 1 Corintios 1, del 9 al 10. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Dios es fiel, ¿cierto? Déjeme ahí no la quite, Andrés. Dice, fiel es Dios por cual fuiste llamado a la comunión con sus hijos, con su Hijo Jesucristo. O sea, Dios nos está diciendo que tenemos que hablar un mismo idioma entre nosotros, ¿cierto? Que no debe haber división entre nosotros, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, como hijos de Dios. Por eso la división nunca funciona en Dios. Pastora, no, nada. El Señor siempre quiere que estemos unidos, que lleguemos a tener la mente de Cristo, que lleguemos, o sea, porque Dios es fiel. Dice que Dios es fiel. Si nosotros realmente tenemos la mente de Jesucristo, si andamos como Jesucristo anduvo aquí en la tierra, vamos a alcanzar, podemos decirle a esa montaña, derríbese y se va a derribar, ¿cierto? Se va a derribar, de verdad que sí, porque Dios es fiel. Porque fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, os ruego. O sea, el Señor tiene que decirle, por favor, házgalo, le decía Pablo, por favor, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El Señor nos está diciendo eso. El Señor está diciéndole, ¿quiere que le ayude a derribar esa montaña? Comience a hablar como hablaba mi hijo. Realmente comencemos a caminar como Jesucristo caminó aquí en la tierra y comencemos a leer la palabra y a ponerla por práctica, ¿cierto? Y hablemosle a nuestra montaña. No es un acto de magia, es creyéndole. Y yo creo que cada uno de nosotros en este momento tenemos que hablarle a nuestra montaña. ¿Cuál es la montaña que nosotros tenemos? ¿Qué es lo que necesitamos derribar esa montaña? Y que todavía sigue ahí. Hablemosle a nuestra montaña. El Señor nos está diciendo, oye, háblele a su montaña. No es una magia, en el nombre, no. Esto no es magia, esto es obediencia, que no tengamos falta de perdón, que tengamos fe y que creamos y vayamos en oración. Esto no es así que usted ya, la palabra tiene poder. Y entonces, no, eso no es magia, esto es obediencia, esto es perdón, esto es fe y esto es ir en oración, ¿cierto? Vamos a hablar un poquito en 1 Corintios 3:1. Kimberly, por favor, ¿me ayuda? De manera que yo,
Hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Amén. Entonces, ya no somos niños para que el Señor nos está hablando como niños, ¿cierto? Los niños tienen que comenzar a hablar el lenguaje de Dios para ser adultos. Entonces ahí diciendo, ya no quiero hablarles como niños, ¿cierto? Ni como carnales, como hijos de Dios, ¿cierto? Entonces los niños tienen que aprender a hablar el lenguaje del mayor. En los cristianos debemos aprender a hablar el lenguaje de Dios. Mis hermanos queridos, es tiempo de establecer que somos los hijos de Dios y ya no seamos carnales. Deberíamos orar y esperar que Dios tenga misericordia de nosotros y que tengamos lo que decimos, ¿cierto? No somos niños. Ya creo que el Señor nos ha dado harta vianda, la palabra de Dios nos alimenta. Ya no es tiempo de hablarle de hablarle a la montaña de nuestros problemas, sino decirle, montaña, quítese de ahí, porque no es más grande mi problema que Dios. Dios es más grande que cualquier problema. Entonces, eso es lo que Dios nos quiere enseñar esta mañana. Queremos que comenzamos a hablar el lenguaje de Dios. Nosotros estamos diciendo con los intercesores, no solamente los de la iglesia, yo sé que ustedes también lo hacen. Señor, sabemos, Señor, que tú estás haciendo algo, que ese virus no es más fuerte que tú, Padre amado, que así como apareció va a desaparecer. Pastora, no vemos nada, no importa, le estamos hablando a la montaña, diciéndole a esa montaña, a esa pandemia, que no importa si la vacuna de Rusia no es cierta, si la vacuna de Estados Unidos no es cierta, lo único que tenemos cierto es que Jesucristo va a recoger esa pandemia, que así como apareció, va a desaparecer. Eso es fe, y eso es creer en un Dios todopoderoso. Eso es decirle, usted no es más fuerte que Dios, y eso es lo que nosotros tenemos. Ay, no, nosotros oramos, y cada vez que nos mandan algo y que vemos que se está creciendo Dios, y seguimos hablando, porque vemos cuántos hay en Colombia, cuántos hay en el mundo, cuántos han muerto, y aún así tenemos que seguir. ¿Cuánto dura? El que sabe es Dios, Señor. Tú destruyes eso, así como apareció, Señor, va a desaparecer, porque tú eres el Dios todopoderoso, porque tú lo puedes hacer, porque tenemos el mismo Dios que abrió el Mar Rojo, el que abrió el río Jordán, el que le dio las victorias a su pueblo con esas grandes guerras, con esos en Jericó, todo eso. Nosotros estamos diciéndole a esa montaña desde esa pandemia, usted no es más fuerte que Dios. Dios la va a sacar. Que la economía de Colombia y del mundo va a ser la economía de Colombia, depende de Dios. Señor, tú tienes promesas diciendo que el primer país donde se va a acabar la pobreza en Sudamérica será Colombia. Ay, pero tenemos, yo no sé qué corruptos, si tenemos corruptos y el Señor dijo es porque los va a quitar, ese es el problema de Dios. Yo no le hablo a la montaña de ruina, es que tenemos en Colombia los corruptos, es que en Colombia nada es bueno. No, eso es alimentar la montaña de maldad que hay en el país. Pero si yo comienzo a hablarle a diferente, Colombia es tierra de bendición, Colombia se cumplirá, Colombia será punta de lanza para Sudamérica. Oiga, le estamos hablando a la montaña, esa montaña que tenemos. Cuando yo escuchaba un pastor de Chile, como que fue, no, de Bolivia. Bueno, y el Señor le mostraba todos los países. ¿Y sabe lo que le mostraba de Colombia? Dice que un ángel lo llevó en visión y lo llevó por toda Sudamérica y por toda América Central y desde el Asia y toda Europa. Y algo tremendo que él decía es que Satanás quiere apoderarse de Sudamérica, porque al apoderarse de Sudamérica, después apoderarse de Norteamérica. Pero algo que yo veía es que cómo estaban las iglesias, y la iglesia de Colombia era una iglesia que estaba deteniendo, con una mano detenía una montaña de toda la porquería que quería echarnos Venezuela, y con la otra estaba peleando. Mire, la pelea de Colombia es fuera e interna, y había un oso grande. El oso grande es todos los que están hablando mal del país, todos los que están diciendo la corrupción, todo eso, la guerrilla. Ese era el oso gigante, y la iglesia detenía lo que venía afuera y todavía tenía que detener, o sea, con una mano detenía el muro que quería venir toda la podredumbre que viene de Venezuela y que quiere entrar a Colombia, y con la otra estaba luchando con ese oso interno de la corrupción.
ese oso interno de la guerrilla, del mal gobierno, de que tenemos en el gobierno un poco de gente que no debería estar en el gobierno. Y la iglesia ha tenido que luchar contra eso y entonces la iglesia está con las dos manos. Y yo decía, wow, Dios, tremendo como tú muestras lo de Colombia, porque Colombia no será entregada. Y entonces, pastora, por eso cuando a mí me dicen es que Colombia, yo sigo declarando que Colombia es tierra de bendición, que si Satanás la quiere es porque Dios tiene algo grande para nuestro país. Entonces, mis hermanos, nosotros no podemos seguir alimentando la montaña de corrupción que hay en nuestro país. No podemos seguir alimentando la montaña de violencia que hay en nuestro país. La palabra dice que hablemos las cosas como si ya fueran. Entonces, tenemos que decirle, Señor, mire qué tristeza que ahora están masacrando jóvenes. Hoy, aquellas en Cali fueron 5, pero anoche fueron 9 en el Nariño. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros ya no más. Mire cuántos corruptos, mire que el gobierno no va a hacer nada porque el gobierno no tiene el poder que tiene la iglesia. Pero iglesia, si usted y yo comenzamos a hablarle a las cosas como son, ya en Colombia se acaba la violencia. El Señor dijo y el Señor está diciendo y el Señor está mostrando cómo está. Seamos parte de la iglesia que tenemos una mano para impedir que entre de Venezuela la podredumbre que hay allá. Y con la otra mano estamos deteniendo para que ese gran oso grande no venga a destruir a nuestro país, porque qué triste que los mismos colombianos se destruyan porque no hay unidad, pero la iglesia fue llamada a unir. Entonces, cada vez que usted diga que Colombia es el país más corrupto del mundo, dígale, no, eso no es cierto, porque el Señor dice otra cosa de Colombia. No sigamos alimentando esa montaña, mis hermanos, no sigamos haciéndolo. Veamos a nuestro país como Dios lo ve. Veamos a nuestra familia como Dios la ve. Ay, que ese hijo suyo nunca terminará, que ese esposo suyo nunca va a cambiar, que ese hombre, o sea, eso estamos diciendo, que a Dios no le queda, que a Dios todo le queda grande, que Dios no puede cambiar a mi esposo, que Dios no puede cambiar a mi hijo, que Dios no puede cambiar las circunstancias de mi vida, ¿cierto? Dios lo puede hacer, mis hermanos queridos. Ese Dios que está aquí diciendo, hablen mi lenguaje porque yo puedo hacer que esa montaña se derrumbe, pero eso depende de usted y de mí. Que nosotros comencemos a hacer la voluntad de Dios y comencemos a cambiar nuestra mentalidad. No escuchemos los que no deben escuchar. Mire, ¿qué hace un hijo de Dios escuchando a gente que odia a Dios? No lo entiendo. Oremos para que se conviertan. Cada vez que yo veo uno de esos que se levantan diciendo que en contra de la iglesia, digo, también caerás. También caerás porque tú hoy hablas mal de Dios, pero mañana serás como un Pablo. Y así yo me la paso, me va a pensar que yo soy loca, pero yo me la paso diciendo, cada vez que yo veo a alguien que se levante, yo lo hago, ¿cierto? Porque yo no lo puedo aceptar y yo creo que todos nosotros, iglesia, debemos de hacerlo. Es el tiempo de hablar el lenguaje de Dios. No aceptar lo que Satanás viene a decirnos. Satanás viene a decir que esta pandemia va a acabar con todo. Yo digo, esta pandemia va a ser para bendición. Y Dios se va a glorificar grandemente en todo esto. Y así es que tenemos que hablar. No permitamos que el enemigo venga con cosas para dañarnos. No permitamos que el enemigo nos deprima. No permitamos porque no estamos viendo nada y es terrible estar, no puede salir, no puede, yo no sé qué. Y los que sufren como de claustrofobia, que no pueden estar, yo no sé cómo sería si yo estuviera viviendo en un apartamento chiquitico, muy chiquitico, que no tuviera ni ventanas. Yo creo que yo ya estaba, porque yo sufro de claustrofobia, a mí me gustan las cosas, pero bueno, gracias a Dios hay una casa grande que si yo quiero salir a mirar al patio, hay árboles, entonces no me siento encerrada, pero yo me imagino todos aquellos, pero yo les digo, es tiempo de decirle, Dios, no, contra mí no viene eso. Satanás, yo no escucho la depresión. Satanás, usted a mí no me va a deprimir porque yo soy la hija de Dios. Usted a mí no me va a dañar la vida porque yo soy la hija de Dios, el hijo de Dios. Entonces, mis hermanos queridos, es tiempo de que tengamos el lenguaje de Dios. Comencemos a hablar las cosas. Es que la palabra, mire, saquemos esa parte de la Biblia donde dice que hablemos como las, digamos, le hablemos las cosas como si ya fueran, ¿sí? Digámosle a esa montaña, ya usted no está ahí, montaña. Ya está derribada y lo que está allá es la bendición y yo voy por mi bendición. Yo voy por el milagro. Yo voy porque esa deuda se canceló. Yo voy porque ese trabajo que Dios tiene para mí es el mejor. Yo voy porque esa enfermedad se cayó. Y todos los problemas que tengamos,
porque Dios es el tiempo, mis hermanos queridos, de hablar el lenguaje de Dios, de generar los milagros. Es tiempo de decirle a esa montaña no y darle con un martillo y darle con una porra, con lo que usted encuentre hasta que se caiga, ¿cierto? La palabra de Dios en Santiago, vamos a leer Santiago 4, 2, 23, ya vamos a acabar. Santiago 4, 2, 23 dice, ¿qué dice Kimberly? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Amén. Ahí nos dice que no tenemos porque no sabemos pedir, ¿cierto? No sabemos pedir. Dice que a veces pedimos y no recibimos porque pedimos con un propósito errado. Lo que yo le decía, ay, Señor, es que me gusta el vecino. Ay, pero es casado. Dios, pero tú te puedes llevar a la esposa. ¿Será que Dios hace eso? Ay, qué triste, ¿no? Ay, sí, tremendo. Eso no va a pasar, ¿cierto? Ay, que me gusta el carro del vecino. Si ese carro del vecino, si el vecino tuviera una necesidad tan grande que tuviera que vendérmelo a bajo precio, yo se lo compraría. Esa versión no la va a escuchar Dios porque Dios nos dice es injusto, ¿cierto? Entonces tenemos que aprender a orar conforme a la voluntad de Dios y a pedir. Cuando yo conozco a Dios, yo pido como porque yo conozco el corazón de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hace usted para pedirle a su papá algo si usted no conoce el corazón de su papá? Usted sabe cómo tiene que llegarle a su papá para que su papá le dé lo que usted necesita o su mamá, ¿cierto? Pero si usted le llega mal, no le da nada. Entonces, lo mismo es Dios. Tenemos que ir y saber orar como conviene para que el Señor nos dé la petición, porque muchas veces no tenemos lo que pedimos porque no está bajo la voluntad de Dios. Señor, dame ese muchacho simpático. Ay, el Señor dice, ay, pero lo que pasa es que ese muchacho no es hijo mío todavía. Ese muchacho me rechaza, pero Dios, yo lo convierto. Si no lo convierte Dios, no lo convierte nadie. La saca o lo saca, ¿cierto? Hemos visto muchos cristianos frustrados porque pensaron que podían convertirse. Si usted no es suegro de Dios, ¿de quién es suegro? Entonces, los que están afuera y Satanás se viste como ángel de luz y después muestra sus garras y se da cuenta que lo único que hizo fue sacarlo del propósito de Dios. Y esas oraciones no son escuchadas, mis hermanos queridos. No pierda el tiempo y comencemos a obedecer. Si queremos que Dios nos dé un buen matrimonio, que cuando usted se case sea con un hombre o una mujer de Dios y que sea recta, correcta, temerosa de Dios y apartada del mal los dos, porque si no, no funciona. Entonces, orar como conviene no sabemos, pero el Espíritu Santo nos ayuda a orar. Espíritu Santo, ayúdame a pedir porque yo no sé cómo orar. Ayúdame que pone en mi corazón cómo debo hacerlo y el Espíritu Santo lo va a hacer. Entonces, mis hermanos queridos, es tiempo de hablarle a la montaña. Es tiempo de que usted y yo tengamos el lenguaje de Dios. Es tiempo de que miremos por qué no llegan las respuestas. ¿Hay odio en nuestro corazón? ¿Tenemos resentimientos? Yo les decía aquellas que tuve por ahí como que yo escuché algo y como que, ush, y yo dije, oiga, yo pensé que ya había perdonado. Y fui y me arrodillé y le dije, Señor, ¿yo por qué tuve experimenté este rechazo? Si yo ya perdoné. Entonces el Señor me mostraba que había perdonado ciertas cosas, pero aún faltaba que le perdonara otras cosas. Y entonces es ahí donde uno va a Dios y Dios le muestra, sí, porque es algo que yo tengo que entender, que el Señor está haciendo la obra completa y perfecta en nosotros. Y nosotros vamos y el Espíritu Santo nos dice, si usted usted cree que ya perdonó, pero si cuando usted escucha hablar de esa persona o recuerda eso algo que le pasó y usted de pronto siente como un rechazo, ahí hay todavía no ha perdonado realmente. Entonces, es tiempo de que nosotros, mire, yo sé que el Señor quiere sanar sus enfermedades. Yo sé que el Señor quiere que esas deudas se vengan abajo, que esas deudas ya no, y cada vez que yo estoy pidiéndole al Señor que le ayude a pagar deudas a muchos que están endeudados, pero para que no se vuelvan a endeudar, porque si yo me pongo a orar, Señor, y el Señor dice, usted no sabe, yo lo saco de la deuda, pero él va a volver a endeudarse porque tiene un espíritu de endeudamiento.
porque siempre está buscando cómo endeudarse. Entonces, ¿será que esa persona yo la bendigo y realmente realmente va a dejar de endeudarse? Entonces, es eso. La idea es que tenemos que saber pedir y saber que Dios está ahí, que Dios nos quiere bendecir. Y que esta semana trabajemos con eso. ¿Cuál es la montaña? Dios tiene todo para nosotros, pero cuando nosotros queremos que arrepentirnos de todas esas cosas que hemos hecho mal, malas decisiones que hemos tomado, arrepentimiento, perdón, obediencia, fe y oración. Es el tiempo, mis hermanos queridos, que lo hagamos, todos nosotros juntos. Y vamos a tener las bendiciones que queramos. Y comencemos a hablar el lenguaje de Dios, porque eso es lo que Dios quiere. Padre,